Hoy invitamos a la doctora Virginia Navarro, médica internista, coordinadora del INCORD, y al pastor Víctor Medina, para que toquemos este tema de trasplante. Asumimos la sangre como un órgano. Así es. Para fines de trasplante. Un tejido. Es un tejido, ok. Entonces, hablemos un poco de este tema y le doy la bienvenida, doctora, y ya luego nos involucramos en el tema de la religión, porque muchas veces eso puede complicar la situación y la condición de un paciente, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias por Bienvenida, la oportunidad, doctora, de este espacio. Me encantan su lente. Si lo puede dejar aquí. Ay, Dios mío. Ay, no, reiterando la felicitación a los periodistas que bien informan y agradeciendo esta oportunidad. Realmente el trasplante de órganos es un tema no tan complejo como pareciera, dado que si nosotros observamos todas las religiones y las recomendaciones al respecto es de hacer el bien, de no hacer el mal. Y el objetivo que tiene el trasplante en general es poder lograr que una persona que por cualquier razón ha muerto, principalmente razones traumáticas, que muchas veces nosotros no podemos anticipar ni evitar, que si lamentablemente esta persona tiene un destino fatal de que muera, que esos órganos que sean viables pues puedan servir para dar vida a otras personas. Muchas veces dar vida a personas que tienen enfermedades terminales. A varias otras. Y muchas veces mejorar la calidad de vida de personas que han sufrido lesiones como grandes quemaduras, que pueden recibir también trasplante de tejidos. Válvulas cardíacas, muchos tejidos y órganos que pueden ser trasplantados y ayudar a otras personas a sobrevivir o mejorar su calidad de vida. En el caso de la religión, ¿qué es lo que pasa, Víctor? Bueno, primero que todo, yo estoy muy agradecido de estar aquí. Tenía Bienvenido. tiempo. Sí, bueno, pero si tú no me invitas, entonces ella, yo no. Todo ella. No, yo sé, por eso la admiro a ella, la flaca, gracias, hermosa, pastor. que está bella ahora, bueno. Pero Gracias, me siento pastor, en casa. gracias. Yo quiero decir que yo sí sé dónde está el palito de mi carro. Gladys, gracias, claro que sí. Adivina que tú vas para allá abajo conmigo. Vamos a tirar la foto, a buscarlo ahí. Bueno, señores, gracias. Este es un tema que evidentemente ha generado ciertas controversias. Coincido muchísimo con la doctora de que a veces lo han complejizado más de lo que es, porque de hecho cantidades de denominaciones, me gusta referirme más a denominaciones que religiones. En el caso del cristianismo, tú vas a ver que inclusive consideran la donación de órganos como un acto de caridad, que así deberíamos definirlo. Tú te vas a encontrar con el escollo de un grupo que debemos respetar su postura. Claro, porque, por supuesto. Así dijo Benito Juárez, ¿correcto? Sin embargo, ¿cuál es el planteamiento? Muchas veces con el tema de este tejido, de bueno, la transfusión, la Biblia nos va a plantear en algunos aspectos en Levítico el tema de no vas a ingerir o no te vas, bueno, no sería transfundir, sería no vas a comer sangre, no vas a beber sangre. Y de ahí se ha creado toda una doctrina que muchos practican y hay gente que han dejado, es un dogma de específicamente los testigos de Jehová. Tú los ves y reitero, lo digo con respeto, solo estamos estudiando un tema en este espacio. Tú los ves que no sin pena ni gloria, yo pienso que debe ser muy costoso para una madre. ¿De verdad tú crees que sí? ¿El qué? Que puede ser muy demandante para una esa mamá decisión rechazar de irse más por la vía de la religión que por el bienestar de un hijo. Ahí te tengo una pregunta a ti. Perdóname, Cristal, y una pregunta a la tu doctora. Pregunta. O sea, debe ser un debate. Es lo que yo debe digo. ser un debate. O sea, un dilema interno, pero se hace complicado cumplir normas más sencillas de la religión de cualquiera. O sea, amar al prójimo, perdonar, abstenerte de tentaciones. Imagínate tú tener que dejar morir a un hijo sabiendo que ahí está una cura o una alternativa médica, simple y llanamente por una convicción y más bien por un dogma, porque eso es literalmente un dogma. Hay explicaciones. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en egiptología, o sea, esta rama enfocada. ¿Por qué lo hice? No para privar de que lo hizo, sino porque evidentemente hay muchos aspectos, sobre todo antiguos testamentarios, que están conectadísimos con la cultura egipcia. Cuando tú estudias el libro de Levítico, tú dices, bueno, este libro de normativas va a ser para conformar
una nueva población que está saliendo en un éxodo de Egipto. O sea, veámoslo culturalmente, ni siquiera teológicamente, se está conformando una nueva nación. Bueno, pues esa nación tiene que tener leyes, tiene que tener parámetros y tiene que tener elementos diferenciadores. En este caso, el tema del comer sangre o del beber sangre era una práctica. Si tú estudias a Herodoto, un historiador griego, Herodoto, está el papiro de Eber, el papiro de Smith, te hablan de cómo eran las prácticas médicas de la época egipcia, estamos hablando 4.000 años atrás, y tú dices, bueno, pero ellos asumían que las enfermedades eran como un híbrido de una patología y también entonces venía la parte mística. Entonces ellos dicen, muchas veces consumían la sangre como tipo radiador para usarla de antídoto, para reciclar decir. El agua, y muchas veces lo que se generaba era un tema como hoy. Si usted transfunde a una persona y no hay compatibilidad, usted puede hacer una alergia. Usted me corrige, doctora, entre otras cosas. No había eso en esa época. Entonces, pero en el caso de la religión católica, que te habla claramente en el momento de la consagración, cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, eso es más, digamos, semántico ahí, diría yo, porque esto ya va más con el dogma de la Eucaristía, o el sacramento, de la Eucaristía, que viene siendo también un sacramento universal para todas las denominaciones cristianas. Puntualizar algo antes de salirnos de la religión de los testigos de Jehová. Como nosotros sabemos, nosotros tenemos libertad de culto. Sí, claro. Y dentro de ese derecho que tenemos, pues puntualizar que a pesar de que ellos no están de acuerdo por su convicción o dogma con las transfusiones sanguíneas como tal, sí apoyan la donación de órganos. Yo le iba a hacer esa es. pregunta. Yo tengo 2 preguntas, doctora, Adelante. para usted. Número 1, si a pesar de que ellos no aceptan la transfusión, sí están de acuerdo, y si se han dado caso de familias de esta denominación religiosa que donen los órganos de sus familiares. Y la otra es, ¿existe en nuestro país alguna ley que les dé la última palabra a ustedes como médicos tratantes de que ustedes saben que si ese órgano les va a salvar la vida, tener esa última decisión? Sí, respondiendo tu primera pregunta. Legalmente, ¿qué pasa ahí? Sí. Respondiendo a tu primera pregunta, sí han habido donantes y receptores de la religión de los testigos de Jehová y de diversas religiones. Ellos siempre puntualizan que no aceptan las transfusiones sanguíneas, y eso se hace. Tratar de, muchas veces cuando aparece el donante. O sea, hay una oposición a transfusión sanguínea, no a pero donación. no hay una oposición a donación de órganos. Así es, porque es que, como mira ya qué dijo el interesante. pastor, ellos se basan en una interpretación a una sugerencia de no ingerir sangre. Y como tal, nosotros respetamos lo que ellos piensan, pero en general no se oponen al tema de la donación de órganos sólidos Y en el otros caso tejidos. particular, ¿Y en la parte legal? particular de que necesariamente haya que transfundir a un paciente que es testigo de Jehová, ¿qué derecho tiene el médico tratante sobre su esa salud? decisión? Eso va a depender, en el caso puntual de los pacientes críticos, la edad del paciente, si el paciente es capaz de tomar decisiones. Por ejemplo, ellos, como tienen eso bien constituido, bien institucionalizado, tienen un grupo de los ancianos de la iglesia, también se valen de un documento notarial donde ellos expresan sus voluntades anticipadas a aceptar o no, y eso es un derecho que debe respetarse. Pero por ejemplo, le llega un paciente traumatizado y no tiene conciencia, un paciente que está en coma y no ha tomado ninguna determinación a tal respecto. Eso ha pasado Así es. muchísimas veces. O sea, que te lo digo no porque yo sea médico, pero conozco de muchos casos de gente que de repente tienen un accidente, que Dios nos libre, ¿verdad? Tienen un accidente, un trauma, llega a la emergencia, hay temas agudos ahí, de repente hay que hacer una transfusión, no le da tiempo a preguntarle, mira, por cierto, tú eres testigo, evangélico, protestante, budista, absolutamente nada, y el médico, su rol, ¿verdad? Es salvarle su vida. La vida. Priorizar la vida, por eso pongo el escenario de los pacientes críticos, porque no es así el caso, por ejemplo, de los pacientes que son pacientes que vienen con un procedimiento ya programado. O una que lo que cirugía, hacen por es que se ejemplo. preparan con los medios, ya sea nutricionales u otros, para estar en las mejores condiciones, en condiciones óptimas, y así evitar la necesidad de una transfusión cuando son menores de edad.
el médico tratante tiene la última palabra. O cuando sea se que trata de legalmente pacientes sí críticos. el médico tiene derecho de la decisión esa determinación por su salud. En casos críticos, sobre todo en grupos vulnerables, personas que no pueden tomar decisiones y menores de edad, hay una legislación diferente. Ok, Y el médico voy a tiene contestar el esta control. llamada y quiero hacerte una pregunta. Yo quiero una, Víctor, tengo una pendiente. Buenas, aló. Ok, Víctor, perdóname, Cristal. La pregunta es la siguiente. Yo tengo fe en Dios, yo no necesito de esto, Dios se encarga, estoy en las manos de Dios y no dejo que la ciencia actúe. Te lo digo por lo que veo en mi caso como terapeuta y lo que ocurre con los médicos de los que nosotros nos asistimos, que son los psiquiatras, o no, en los médicos a los que nosotros nos apoyamos, que son los psiquiatras. Sí. Entonces, esta pugna entre fe y ciencia. Sí, yo creo que es una pugna mal consensuada. Tienes toda la razón porque te vas a encontrar con gente que tiene una cardiopatía o, por ejemplo, sufre de hipertensión, le indican un medicamento para regular la presión y esa persona te va a decir, no, yo voy a dejar mis pastillas porque yo tengo fe de que Dios me va a sanar el problema de hipertensión. Bueno, ahí hay una mala interpretación de la Biblia. Si tú vas a la carta de Santiago, primero, antes de eso, es importante decir que cada quien está en su derecho. Si usted asume la fe así, fantástico. Sin embargo, la Biblia te va a decir a ti que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, ¿de dónde viene la ciencia? Desde el punto de vista teológico. O sea, la ciencia es un elemento que ha evolucionado producto del ser humano que Dios creó. ¿Y de dónde vienen los antibióticos, los medicamentos? De las plantas. O sea, básicamente. Entonces, es una pugna a veces que no valora correctamente. Yo podría aportar lo siguiente. Yo diría, bueno, si a mí me gusta tratar de cuidar mi físico, hacer ejercicios, porque eso como decía... Tu cuerpo es tu templo y tú lo respetas como tal. Y lo que decía Vladio, usted hace ciertas cosas y usted va a mejorar su calidad de vida mientras usted pueda. Sin embargo, yo creeré, voy a poner el caso, una señora este domingo pasó al frente porque hace unos días se le había diagnosticado un linfoma de Hodgkin, un cáncer linfático o una forma de cáncer linfático. Y bueno, la recomendación es vaya, hágase todos los análisis, vaya y haga todo lo que usted tenga que hacer porque la medicina, lo voy a decir así, es un aliado de Dios, ¿por qué no? O sea, al final, o sea, una cosa y la camino, otra, al medio. final una cosa y la otra no son mutuamente excluyentes como se ha querido vender. Sin embargo, se hizo todo. Hay dos opciones, o es terminal y te vas a morir, y ahí la fe todavía supera esa situación porque dice, bueno, yo sé que aún, a pesar de este diagnóstico, tengo la oportunidad Dios de que puede Dios orar haga un y milagro, perfectamente, claro. Y eso lo hemos visto en muchos casos. El caso de ella tenía todas las de perder, va, hace su cita, se hace todos los scans, el PET scan, todo. Bueno, el médico el martes le dice, mire, pero sorprendentemente usted no tiene nada. Entonces tú puedes ver que en algunos casos, y esto es un problema. Sí que lo es. Claro. Sí que lo es. Esto es un problema porque mucha gente que está en un proceso de enfermedad y tú le dices, mira, quiero ser muy delicado con esto, pero bien responsable con este comentario. Mucha gente anda vendiendo estos milagros y estas cosas. Y la experiencia personal de alguien no se puede masificar. Claro. Entonces, ahí tú vas a tener muchísima gente en consulta diciendo, bueno, yo creí en algo, me dijeron que esto me iba a sanar y de repente... No se dio y me voy a morir. En adición a eso, pastor, agregar que Dios no debe ser tentado. Eso es lo primero y también lo dice la Biblia. Jesús incluso hizo milagros que él tenía toda la potestad para decir, sánate. Y en algunas ocasiones preparó lodo en un lugar ahí, o le dijo, ve, lávate en tal mucho lugar. De la Biblia, yo voy a sacar el manual aquí para hablar de medicina. Mira, vamos a cambiar. Es casi imposible, aunque hay casos, de que una persona que trabaje estos temas, donde nos toca estar con la persona en su momento más difícil durante el duelo, no tenga un acercamiento al universo, a Dios, a lo que usted entienda, pero a una superioridad, a un ser divino. Una que cosa, tiene el doctora. Mi pregunta perdona, está perdona, pendiente. perdona. Yo quería, Víctor,
Si bien es cierto que esta creencia, en el caso de los testigos de Jehová, viene de hace muchos años, ¿hay alguna evidencia en la Biblia o en las antiguas escrituras que diga que tiene que ser así? No, pues, reitero, ellos dicen, bueno, no ellos, sino ellos se apalancan en un texto en Levíticos cuando viene una prohibición. Por eso cité a Heródoto y todos esos contextos culturales y sociales que habría que conocer para entender por qué vienen ciertas prohibiciones en ese momento. Es importante también destacar que las prohibiciones eran para ese grupo etario, no eran un tema transversal. O sea, muchos dicen, bueno, si usted va a cumplir, si usted lee Levítico 19 y dice el tema de los tatuajes. Mucha gente toma la idea de no te vas a marcar como que fuera un dogma y eso no tiene que ver con eso. Absolutamente nada. O sea, un tatuaje no es un pecado. Ojo, esto lo digo yo responsablemente y yo respeto la opinión de los otros, pero se descontextualiza y como popular y ya yo pienso que de forma cliché se ha dicho muchas veces, un texto fuera de contexto es un pretexto absurdo para tú justificar lo que tú quieras. Claro, con esto tu no propia quiero, creencia que X. formulas tu Claro, propio Dios. exacto. Entonces, bueno, es algo que le hace daño a alguien. Yo pienso que eso es un debate, pero cuando tú tienes a una persona Entre la vida que y la se muerte. debate, vida valga y la muerte, redundancia, y cómo no hace las cosas a que veces somos muy corresponden. legalistas para decir, bueno, Zoila es del grupo, pero Zoila tiene a su hija está en una situación y nosotros somos exactores. Pero cuando pica de este lado la pelota, no sabemos reacción. cómo va a reaccionar. Es importante, hago y la disculpe pregunta. que le interrumpa, Espérese, que los doctora. líderes religiosos sean informados. Estén informados. Voy a esa parte, doctora. Y va la pregunta también para ti, Víctor. ¿Quién comete el pecado? ¿Quién autoriza o quién recibe la sangre? para mí la pregunta. Para ambos. Ok. En Para el caso de la ambos, doctora, para desde el ambos. punto de ¿Quién vista comete médico, el pecado? Bueno, es una pregunta teológica. Médicamente ahí, para ellos, el que recibe la sangre entra inmediatamente en una vulneración flagrante de la palabra y de las escrituras. O sea, el que la recibe es el que peca. Por ende, ellos asumen esto. Yo creo que es un exceso. Es mi pensamiento igual. Por tercera vez digo, respeto. Con todo respeto, no es sectario esa posición. Por eso lo digo, o sea, Sí. sectario y se vuelve sectario, o sea, mucha gente define secta, es importante entender, cuando yo llamo secta a alguien, la etimología de esa palabra viene de sector, o sea, cuando yo soy una parte de un conjunto, o sea, un sector, y yo quiero imponerle a la totalidad del conjunto mi pensamiento, eso se vuelve un pensamiento sectario. Claro. Entonces, Claro. en esta totalidad no hay cierta libertad. Y No, hay no la hay. mucha gente, como quizás la doctora, estoy seguro que ha visto muchos casos de gente que en ese momento dice, bueno, adiós religión, adiós Póngamela. fulanito, adiós sangre, dame lo que necesite para vivir. Yo haría lo que estuviera a mi alcance para preservar la vida de la mía y la de los míos. Es Y ahí que va mi otra realmente pregunta es a la tan doctora. contrastante que no te permitan la transfusión y te permitan recibir órganos. recibir un órgano Entonces, o donar un órgano. en el caso suyo, doctora, que trabaja con el INCOR, ¿qué tantas veces usted ha tenido caso de personas que dicen, mira, sí, esa es mi creencia, pero mi creencia la pongo al lado, ahora mismo yo quiero que le salven la vida a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa? O sea, ¿qué tantos casos se han dado? Aunque vayan y den rodilla 20,000 veces y digan, bueno, buscaré la forma de rezar, echarle agua bendita o no sé. Se dan muchos casos. Establecer un número sería quizá una responsabilidad. Pero particularmente yo trabajo como intensivista en un hospital de trauma. Y Ay, qué el trabajito. médico tiene un rol de educador también y de informar. Porque no puedo tampoco cerrarme. Me dijo, Claro, no por acepto supuesto. la donación, pero es mi deber Explicarle, informarle, porque el conocimiento es poder, informarle los beneficios que ofrece, los potenciales riesgos y dejar en su mano pues la toma de la decisión. Pero, No en algún puedo pero en algún persuadirle, momento se pero le sí puede, debo pero en informarle. algún momento se le puede presentar una situación en la que usted simple y sencillamente no tenga tiempo. Ahora Se yo le nos tengo ha una pregunta. presentado. Voy a pasar ahora a ser del equipo de Solo Oiga para esto. Mujeres. Claro. Pero Ok, esto es muy presentado. voy a publicidad, vengo Ahora ahora. venimos. atentos.